Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la semana del séptimo domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo desde 51 hasta 56. En aquel tiempo, cuando se acercaba el día en que debía salir de este mundo, el Señor Jesús se encaminó con decisión a Jerusalén y envió mensajeros para que se adelantaran y le prepararan alojamiento en un pueblo de samaritanos. Pero ahí no quisieron recibirlo, porque se encaminaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, dijeron: ¿Quieres que mandamos que caiga fuego del cielo y los destruya? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Otra vez los apóstoles y otra vez un apóstol muy importante, Juan, el evangelista, el discípulo amado por el Señor Jesús, esta vez junto a su hermano Santiago, muestran que todavía no solamente no han entendido nada de la enseñanza, de la lógica del mensaje del Señor Jesús, sino que tampoco están compartiendo su corazón. El texto es muy curado por parte del evangelista. La traducción dice que cuando se acercaba al día en que tenía que salir de este mundo, el texto originario dice en el día en el que hubiera tenido que ser levantado de este mundo, donde levantado significa al mismo tiempo levantado en la cruz, pero también levantado en la gloria, glorificado. Jesús tomó la decisión firme. El texto dice algo más preciso, dice: Jesús endureció su rostro caminando hacia Jerusalén. Es cierto que quiere decir que tomó una decisión firme, pero incluso casi se hizo duro preparándose al momento en el cual este rostro habría sido destruido por la tortura, por el momento de la cruz. Jesús no da paso atrás, se está preparando no solamente a nivel intelectual, sino casi se podría decir a nivel físico, al combate con el mal que lo espera Jerusalén. Y toda esta determinación y esta disponibilidad a dejarse torturar al sufrimiento le viene por el gran amor que tiene a la humanidad. Jesús realmente es el Cordero de Dios que se sacrifica por nosotros. En cambio, parece que los suyos estaban más dispuestos a sacrificar a los demás que a dejarse sacrificar, o simplemente a recibir una ofensa. Jesús está pasando de Galilea, que está al norte, a Jerusalén, que está en el corazón de la Judea, es decir, al sur, y por eso está cruzando por la Samaria. Ya sabemos que los samaritanos y los judíos se odiaban entre ellos. Y si es cierto que, como en el caso de la parábola del buen samaritano, no todos son iguales, así que habían samaritanos muy buenos. Pensamos al pueblo de aquella samaritana que pidieron a Jesús que se quedara con él unos días, al contrario de estos que ni siquiera lo reciben una noche, pero como se ve, hay gente que tiene mucho prejuicio y no quiere recibirlo, no porque tengan algo en contra a la persona de Jesús, que ni siquiera lo conocían, sino simplemente porque estaba dirigido a Jerusalén. Entonces significaba que era un judío piadoso que estaba cumpliendo con los preceptos de la ley judía y por esa razón le negan hospitalidad. Bueno, Jesús estaba acostumbrado a esto ya desde antes de su nacimiento. Sabemos que
sus padres no habían encontrado una posada en Belén y por esa razón había nacido en un establo. Y a otro que quería ir con él, Jesús le dirá: cuidado que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, ni siquiera tiene dónde acostarse, dónde poner la cabeza. Así que por el Señor Jesús no era un gran problema. Claro, era una ofensa, esta puerta cerrada una vez más en su cara. Pero precisamente por el Señor Jesús, más problemática que la reacción de los samaritanos fue la reacción de los suyos, de Santiago y Juan, que tal vez demasiado entusiasmados en recordar la historia de Sodoma y Gomorra, eso dice mucho del peligro de leer el Antiguo Testamento no a la luz del Nuevo, de leer el Antiguo Testamento de forma directa, sin la mediación del Señor Jesús. Recordaban cuando por un castigo divino, el libro del Génesis dice que Dios había destruido a Sodoma y Gomorra con un fuego que bajaba del cielo. Ellos también se ponen en la cabeza de hacer lo mismo y le piden al Señor Jesús permiso para poder actuar de la misma manera. ¿Qué hace el Señor Jesús? Se volvió hacia ellos y los reprendió. Esto sería importante que lo recordamos muchas veces también dentro de la iglesia, cuando nos ofendimos, cuando hablamos mal del mundo simplemente porque el mundo no cumple lo que a nosotros gustaría que cumpliera, o simplemente porque no nos tratan, o incluso porque no nos da los privilegios que, a saber en nombre de qué, estamos convencidos de tener derecho. En esta tentación de enfrentarnos y devolver a los demás el mal que a veces recibimos, se pone en el centro el Señor Jesús, recordándonos que Él está yendo de camino firme a Jerusalén para sacrificarse, y ser discípulo suyo significa aceptar su lógica y ponernos a imitarlo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como en este mundo hay demasiada gente, sobre todo los poderosos, que siguen en esta lógica, pensamos a cuánto fuego cae cada día, cada noche del cielo por las bombas, cuántos niños siguen muriendo, sufriendo por esa razón. Pedimos al Señor Jesús que todos aquellos que profesan su fe en Dios, lo llamen como lo llamen, dentro cualquier tradición, más aún los que se dicen discípulos del Señor Jesús, acepten que Jesús le toque el corazón, que convierta el corazón, la mentalidad, para que una vez para siempre la violencia pueda ser echada de este mundo y la paz divina pueda reinar entre nosotros.